Porque tenemos necesariamente una alteración vascular, y esa alteración vascular en los parietales está condicionada por el precapilar y el postcapilar. Y el precapilar y el postcapilar, ¿se acuerdan ustedes de la serie roja? Está condicionada por una sustancia química que se llama la mioxiemoglobina. Y la mioxiemoglobina es el transportador de oxígeno a nivel cerebral. Entonces, necesariamente, si nosotros no tenemos ese oxígeno necesario, vamos a tener una hipoxia. Por ejemplo, los pacientes chagásicos, por ejemplo, los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen alteraciones metabólicas en el glóbulo rojo mal formado, en la hemoglobina. Entonces, necesariamente la mioxiemoglobina va a hacer que funcione todo lo que son nuestros parietales. Entonces, la serotonina, esta es la serotonina en acción. Entonces, la serotonina es el neurotransmisor químico cerebral que va a determinar qué calidad de paciente ustedes están teniendo en la sala o están atendiendo. Si ustedes tienen un paciente que está medio dormido, que está medio depresivo, si está medio caído y no tiene la fuerza necesaria, no es la adrenalina, es la serotonina. Cuando ustedes tienen ciertos, por ejemplo, un duelo, un rompimiento, un fracaso en el examen, determina necesariamente que van a tener alteraciones. Entonces, como nosotros no tenemos este tipo de alimentación para producir la serotonina, determina, excepto la banana, que la tiran cuando está madura y es cuando más sirve. Entonces la serotonina está en los alimentos, pero tendríamos que comer ingentes cantidades de alimentos que no lo son. ¿Por qué? Porque nosotros en Bolivia nos alimentamos de hidratos de carbono. Y al tener tanto hidratos de carbono, lo único que hacemos es formar colesterol y triglicéridos. Entonces eso determina que es una energía que no sirve. Bien, entonces, ¿qué vamos a comer para formar serotonina? Nueces, almendras, maníes, uvas pasas, aceitunas verdes, etcétera, etcétera. Y eso va a determinar necesariamente la capacidad que tiene, por ejemplo, la banana sobre la oxidación. La mejor banana que pueden comerse ustedes para una serotonina es la que ya está oxidada. Entonces ya salió el sodio, el potasio y todas las características. Y lo más importante, cuando tienen ustedes un estado de alegría, marca la conexión neuronal espectacularmente a base de la serotonina. Pero sí tiene que haber unos glóbulos rojos normales y tiene que haber una hemoglobina normal que transporte la mioxiemoglobina. Bien, entonces tenemos ahí la serotonina, que es la compensación farmacológica en la cual vamos a trabajar. Regula el apetito causando la sensación de saciedad, controla la temperatura corporal, regula el apetito sexual, controla la actividad motora y la percepción y la función cognitiva. La función de la percepción, volvemos otra vez. Si ustedes no están escuchando, no se va a desarrollar la percepción. Si ustedes están atendiendo el teléfono y están escuchando la charla, tampoco están atendiendo ni el teléfono ni la charla. Esa es la percepción. Y la percepción se altera a partir de la capacidad que nosotros tenemos de la escucha, no del oír. Y la percepción está condicionada con el juicio. El juicio es el objeto material más el pensamiento deseado, y eso es lo que va a formar nuestro concepto. Entonces, necesariamente, cognitivamente, va a haber la percepción y la función cognitiva. ¿Y por qué se habla de función cognitiva? Porque nosotros tenemos que estar en un conglomerado de estudio, de trabajo, de servicio, de lo que sea, totalmente atentos y totalmente normales para que nosotros podamos tener la función de serotonina. Junto a otros neurotransmisores, dopamina y noradrenalina, participan en los mecanismos que rigen la ansiedad, el miedo y la angustia y la agresividad. ¿Ustedes tienen idea de qué es la ansiedad? La ansiedad es una sensación que hay mayor vibración neuronal sobre las capacidades de un problema latente que yo no he resuelto. Entonces, ansiedad es idealismo más juicio sin sustento en realidad. Idealismo más juicio sin sustento en realidad. Entonces, les doy un ejemplo. Todos los hombres bolivianos y las mujeres bolivianas son choques de ojos celestes. Mentira, ese es un idealismo. Pero los hombres bolivianos existen. Eso no tiene un sustento. Y eso te genera una ansiedad cuando vos estás encontrando ese golpe de vida que vos soñaste de que todos los hombres deberían ser de ojos celestes. Entonces eso te frustra y esa frustración te hace un trauma y altera la serotonina. El juicio, ¿qué juicio yo tengo? ¿Cómo lo voy a hacer el juicio? Con mi pensamiento. ¿Ya? Entonces yo tengo un juicio de pensamiento. Por ejemplo, vamos a ver a un paciente.
vamos a ver un diabético que está con las piernitas cortadas. Entonces, si tú entras ya con la percepción, ¡ay, qué asco! ¡Ay, pobrecito! Ay, le cortaron la pierna. Ya no me sirve como estudiante ni como médico nada, porque la ciencia no tiene corazón. El momento que nosotros le ponemos a la ciencia corazón, no sirve para nada. La ciencia no tiene corazón, la ciencia tiene sensibilidad. Eso determina. Entonces, el miedo, todo el mundo tenemos miedo, porque tenemos miedo a lo nuevo por conocer. Y la angustia es algo que yo tengo sentimentalmente no resuelto. La angustia es un pensamiento, un sentimiento que yo tengo no resuelto. Ejemplo, yo tengo una angustia porque tengo un duelo patológico de mi madre, de mi señora madre que se ha muerto 2 años, pero yo sigo haciéndola revivir constantemente, es una angustia. Y eso ya estoy en un duelo patológico. A partir de los 6 meses y 1 año ya se llama duelo patológico. Y la agresividad es esos problemas que yo tengo adentro, muy profundamente adentro, y la agresividad la alargo en las personas que no pueden defenderse. Ejemplo, yo soy el profesor de psicopatología aquí y me quiso atropellar un micrero, me salvé del micrero y vengo a ustedes en el aula a desahogar con ustedes. A ver, saquen una hoja de papel, vamos a tomar el examen. Usted no tiene nada que ver, pero yo vengo con esa agresividad de afuera y le digo que quiero tomar el examen. Entonces la agresividad son frustraciones que yo tengo del pasado, hasta 3 años no resueltas en lo más profundo. ¿De dónde? Del frontal. Entonces el frontal tiene 72 enfermedades en las cuales que son afectivas. Y como los bolivianos tenemos el 95% de corazón y 5% de cerebro, determina que todo lo hacemos a partir de la parte afectiva. Bien, entonces lo más importante está claro. Yo quisiera que no se olviden nunca lo que es ansiedad. Entonces, idealismo más juicio sin sustento real. Eso determina que si ustedes tienen ansiedad no van a poder vivir tranquilos, van a tener nerviosidad, van a tener trastorno de comportamiento, trastorno de la reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ir entonces a ver qué pasa. Regula la secreción de algunas hormonas, como es el caso de la melatonina. O sea, si nosotros no tenemos serotonina, por más que le den la cantidad de hipnóticos que ustedes le den, porque hay diferentes tipos de sueño, diferentes tipos de insomnio, entonces va a determinar que necesariamente la melatonina es una proteína entre cuyas muchas funciones está la de regular los ritmos circadianos y el sueño. Entonces ustedes me dicen, por ejemplo, no duerme, y yo le he dado todos los hipnóticos y le sacaron tomografía, no, tiene un cisticerco en el área de Broca y el paciente no va a dormir. En los casos clínicos hemos tenido en el área de Broca y no duerme. Curamos el cisticerco y el paciente duerme perfectamente, pero los colegas médicos lo llenaban de hipnóticos. ¿Ya? Nosotros tenemos una sensación de que esta señorita tiene procastenia con el teléfono, entonces hasta las 2 de la mañana está con la luminosidad del teléfono, el nervio óptico no cierra, los ojitos no cierran, y esa luminosidad hace que no produzca la melatonina que se produce desde las 5 de la tarde. Como nosotros tenemos procastenia del teléfono, 264 horas del teléfono en la mano, determina que la higiene del teléfono no nos deja dormir. Entonces necesariamente a las 10 de la noche ya no se ve más teléfono y se ve más películas porque tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana. Entonces tenemos que tener una higiene del sueño. Bien, y desempeña un papel importante en la formación y mantenimiento de la estructura ósea. Entonces cuando necesariamente ustedes tienen un paciente que tiene constantemente fractura, ¿qué vamos a estudiar con los traumatólogos? Los osteoblastos. ¿Y qué vamos a estudiar con los osteoblastos? La serotonina. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué tipo de alimentación? Entonces entra ahí la nutrigenética. Nosotros todos ahora ya tenemos que trabajar a partir de la fecha con la nutrigenética. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta ustedes que nosotros queremos cambiarle la alimentación a una persona y no se puede? Porque tenemos que cambiar 3 generaciones la epigenética. Si nosotros el abuelo comió papa, ahora el padre come papa y el hijo come papa, es imposible que le cambie los hidratos de carbono. Eso está en la cabeza, está en el frontal y en el parietal derecho. Entonces necesariamente la epigenética marca la función. Y está implicada en el funcionamiento del sistema vascular e induce a la división celular. Vamos adelante. Entonces vemos la ruta de la serotonina, ¿no? Entonces la ruta de la serotonina está en todo el cerebro. Y la dopamina, ¿se acuerdan de un poquito de bioquímica, de química? Tiene 8 carbonos, pero tiene 11 hidrógenos, nitrógeno y oxígeno. Entonces, ¿qué significa eso? La dopamina es la que libera la conciencia. ¿Y qué es conciencia? Conciencia es tiempo por espacio sobre realidad. Conciencia es tiempo
por espacio sobre realidad. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, yo no tengo conciencia, entonces me viene a dar una charla sin haber preparado. Entonces mi dopamina está mal. No tengo conciencia, me viene de short, de chinelas, a dar una conferencia con una falta de respeto tremenda a ustedes. Entonces, necesariamente, la dopamina me va a regular los niveles de conciencia con el oxígeno que tiene el oxidrilo y la oxigenación que tiene cuando no tenemos hipoxia cerebral. ¿Qué pasa cuando van ustedes a un boliche en la noche? ¿Qué es lo que hay? Humo, bulla, trago, oscuridad, bloquean los niveles de dopamina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es beber. No se puede charlar. Entonces determina que yo bloqueo a través de las luces, pero es el humo y todas las cosas, y entonces intoxico el ambiente y yo altero el comportamiento de la gente. Bien, entonces, causales, ¿por qué no funciona una farmacología? Ahora, a esto estamos entrando. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, me dicen, profesor, tengo un hígado graso? ¿Por qué no funciona mi farmacología? Porque tenemos un hígado graso. Y con las moléculas más aún. Hay una coenzima en el duodeno, porque el cerebro, el segundo cerebro es el duodeno. Entonces esta señora defeca cada 5 días, pero yo le estoy dando el mejocardiotónico, no va a funcionar. Solamente se reabsorbe entre el 15 y el 20%. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, ¿por qué no funciona? Hígado graso, diabetes, bioquímica elevada y anemia. ¿No? El hígado graso, por la metabolización de ¿qué? De la IgG y la IgA. Y esa IgE y IgA se va de la proteína pesada va al hepatocito, el hepatocito se evoluciona y va a la IgG, la biliverdina y la bilirrubina, y forma esos defensores del organismo que necesariamente condicionan la nueva formación de los neurotransmisores químicos. La diabetes, porque ¿qué es lo que anula la diabetes? La B1. La B1. Y al no tener la B1, tenemos la neuropatía diabética condicionada, pero ya con la pérdida de la mielina. Y al perderse la mielina, tenemos una conexión errada. Pueden haber otros componentes más, pero lo principal, lo más básico, que ustedes sepan esto, que nosotros, ya les estoy enseñando esto a los endocrinólogos, que tienen que dar tiamina. ¿Y cuánto dan? Una tiamina de 300 miligramos 2 veces al día. Y el paciente vive espectacularmente. Y la bioquímica elevada, ¿cómo vamos a dar? Con un colesterol alto, triglicéridos altos, ácido úrico alto. Si nosotros queremos dar farmacología, no va a funcionar, porque el transportador del metabolismo en la sangre debería ser como el agua, pero necesariamente al tener núcleos pesados y proteínas pesadas y grasa, no transporta. Y al no transportar, entonces nuestra farmacología es rara. Y las anemias, ¿por qué? Porque el glóbulo rojo, al desprenderse, tenemos glóbulos rojos juveniles, pero glóbulos rojos que van a transportar la hemoglobina. Y la hemoglobina está la miohemoglobina que va a dar en los capilares el oxígeno para que funcione el cerebro. Entonces, necesariamente, hoy por hoy, el condicionamiento bioquímico ya está muy claro. Bueno, entonces, aquí está el segundo cerebro. El segundo cerebro está el duodeno. Las características del duodeno, ¿no? El hígado graso, el hígado sano, hígado normal, hígado cirrótico. No funciona la farmacología. Entonces, nosotros a veces tenemos un propio o autoengaño de la farmacología hasta hace 5 años, 10 años atrás, pero hoy ya con la neurociencia, y primero tenemos que normalizar lo que es básico para la formación del metabolismo. Entonces, tienen la noradrenalina y la serotonina, ¿no? Que en sus diferentes capítulos va accionando en todo el organismo sobre las capacidades reales que puede tener. Y bueno, esto, ¿por qué el médico tiene contratransferencia? ¿Cuál es el motivo que yo a ese paciente no puedo ni verlo? Otra vez vino la vieja esa, ¡ay, qué desgracia! No puedo ni verla, la señora esa. Porque nosotros tenemos neuronas espejos alteradas. ¿Qué son las neuronas espejos? Las neuronas espejos son que permiten a los humanos comprender los sentimientos de los demás y establecer conexiones entre otras personas. Cuando una persona observa a otra actuar, pensar o sentir, se producen pequeños disparos eléctricos en el cerebro que activan estas señales y juegan un papel importante en la imitación, el aprendizaje y lo más importante de los médicos, la empatía. ¿Por qué muchos médicos, muchos estudiantes no tienen empatía? Porque necesariamente están adentro llenos de rencor,
de odio, de soberbia, de celo, de envidia. Y eso determina necesariamente que nosotros no tenemos empatía, ¿no? ¿Sabes qué? No sé cómo te llamas. ¿Eh? Valeria, no sé por qué, pero yo te odio. Entonces salió mi contratransferencia, ¿no? Escuchen cómo viene la cosa. Valeria se parece mucho a mi hermana y yo tengo problemas con mi hermana. Y al verla, Valeria, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que te odio. Y ella no tiene nada que ver. Pero ya lo que hace 10 años que yo tengo problemas con mi hermana, esto se bloquea en las células espejo y yo hago una contratransferencia con ella. ¿Se entiende? Esas son las células espejo. Y por la otra parte, vamos a ver las funciones de la dopamina. Así es un cerebro con dopamina. Y cuáles son las funciones de la dopamina. Participa en múltiples funciones cerebrales. El aprendizaje y la memoria. Si nosotros no tenemos conciencia de los pseudos estudiantes, que en vez de yo de estudiar esta noche me voy a hacer mi chancho, no tengo dopamina de estudiantil. Yo no tengo conciencia de dopamina. La motivación y las sensaciones placenteras, el sueño, el estado de ánimo, la atención, la actividad motora. Entonces la actividad motora, no se olviden que la oxigenación de cada fibra muscular está dada por la vasopresina y la miocihemoglobina, ¿no? Y nosotros ya la vasopresina, la segunda semana de embarazo, anulamos porque yo quiero abortarlo a mi hijo, quiero que sea hombre, quiero que sea mujer, y el niño a las 2 semanas ya siente todo, porque la vasopresina va a formar el encéfalo. Y al formar el encéfalo, ese niño siente todo. El encéfalo va a formar el cerebelo va a formar el cerebro, y determina una situación diferente. Bueno, seguimos. Entonces, la regulación de la secreción de la prolactina durante el embarazo. ¿Por qué será que hay mujeres que no tienen leche? Por eso. Porque necesariamente tienen graves problemas personales con la pareja y no va a tener prolactina y no va a tener leche, ¿no? Entonces, ¿qué es la hiperemesis gravídica? ¿Qué es la hiperemesis gravídica? A ver, vamos. Nada, yo quiero vomitar mi embarazo. La hiperemesis gravídica es yo quiero vomitar mi embarazo porque es un embarazo no deseado. Freud, tercer tomo, el teoría del amor roto. Bueno, entonces, necesariamente, la prolactina durante el embarazo para la creación de la leche materna, debido a que está involucrada una gran cantidad de procesos, una alteración de los niveles normales de este neurotransmisor puede contener consecuencias negativas. Por ejemplo, niveles bajos de dopamina se asocian con dificultad para estudiar, ya que esto influye en nuestra capacidad de mantener el foco de atención. ¿Dónde? Parietal del derecho. Ustedes ahorita me están escuchando con el izquierdo. Si no atienden, no va a pasar de aquí 2 semanas al derecho. Y si tienen baja circulación y son como el otro, peor. No hay proteínas pesadas, ¿cierto? En contraposición a los niveles elevados de dopamina en relación con la hiperventilación motora. Entonces, la melatonina. La melatonina es el neurotransmisor del sueño. Lastimosamente, todavía no tenemos melatonina pura. Es una melatonina química. Lo sacaron de los bueyes y necesariamente hicieron la melatonina química. Existe de 5 y de 10 miligramos. Entonces, la melatonina es una hormona que se encuentra en forma natural en nuestro cuerpo. Se produce a partir del aminoácido esencial triptófano mediante la transformación en la glándula pineal, la cual estaba en la base del cerebro, la serotonina en melatonina. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros no descansamos las 8 horas mínimamente o 6 horas y nuestro ambiente está encerrado, no tenemos ventanas en un cuarto, estamos durmiendo con aire, fuman, está todo cerrado, nosotros tenemos una intoxicación de ese humo, de ese encierro del cuarto, y al otro día, ¿cómo vamos a amanecer? Abombado. ¿Por qué? Porque hay un microedema cerebral condicionado a la hipoxia cerebral del cuarto. Entonces marca una diferencia tremenda. Entonces regula nuestro reloj biológico. La regulación de la secreción de la melatonina se ve afectada por la luz, nos provoca un sueño por la noche cuando aumenta la cantidad de melatonina en nuestro cuerpo y nos hace... Entonces ustedes a las 10 de la noche se cierra el párpado, el nervio ocular va al centro del sueño, le dice, oye, ya tenemos que dormir, segrega serotonina, duerme. Entonces no importa, otro día vamos a hablar de la fase del sueño. Entonces la melatonina se parece intervenir regulando nuestro apetito y modulando la producción de gonadotropina, se encarga del desarrollo y funcionamiento de los ovarios y los testículos. La melatonina actúa como un potente antioxidante combatiendo los radicales libres. Yo hice una investigación de 500 pacientes que eran serenos, que trabajaban en la noche y tenían una impotencia sexual selectiva. Les hice
le hice testosterona basal y tenía una testosterona basal. ¿Qué pasaba? Ahí nos dimos cuenta que en esa investigación los pacientes no dormían, entonces no teníamos la formación de la testosterona, no había melatonina, entonces había casi hasta una fibrosis en los testículos, en los serenos Crohn. Entonces ahora ya sabemos que también tiene influencia sobre los testículos. Mejora el sistema inmunológico, ayudando a inhibir algunas infecciones, pues aumenta nuestra... Por eso es que ahora los charlatanes están hablando de las salas de ozonoterapia, ¿no? La ozonoterapia es una charla que hacen para que aumente la salud. Bien, vamos a ver. Entonces, tenemos que volver otra vez a la química, ¿no? La nueva química farmacológica que ya está en vigente, el 25 se acaban los medicamentos. Empieza ya la era de las moléculas y tenemos que ver las coenzimas. Por eso que ahora ya estoy con el linfocito T y sus 14 funciones. Ese es ya mi próximo estudio. Yo voy a estudiar el linfocito T y sus 14 funciones, cómo regula en el metabolismo farmacológico. Esos son los chulutis que ahora voy a estudiar. Bueno, entonces necesariamente ustedes tienen ahí, de día y de noche, marca. ¿Por qué la melatonina funciona? Carbono 13, hidrógeno 16. Fíjense ustedes, en todos los neurotransmisores químicos de la farmacología siempre tiene que haber más hidrógeno. Y el hidrógeno nos da la oxigenación. ¿Ya? Bien. Bueno, los que creen en el amor y el corazón, el amor. No existe el amor. ¿Existe? Ay, ya, dice la doctora que existe el amor. Ya, ¿existe el amor? El amor es químico. El amor es químico. Sino que el 95% de nosotros cree que el corazón palpita cuando uno siente el frontal que se mueve. No hay nada de eso. El amor es una base química. Apego, citocina, vasopresina, feromona, deseo sexual, testosterona, estrógeno. Y tenía que tener todos los elementos bioquímicos para que exista el amor. ¿Por qué será entonces que hay tantos solterones y tantas solteronas? Porque tiene una alteración de la bioquímica del amor. ¿No? Entonces necesariamente, ¿por qué un tipo narciso no se va a casar? Un ególatra, un megalómatro o una señorita megalómana no se va a casar porque tiene una alteración de la dopamina, norepinefrina, serotonina y el ritmo cardíaco afecta y está alterado y ella por más que se esfuerce no hay feromona. Y las mujeres han matado la feromona con los perfumes. Entonces manda la olfacción al frontal, el frontal se activa, nacen las feromonas y las feromonas están en la frente, en la yema de los dedos, en los testículos, en los pezones y en la vulva. Entonces necesariamente al no haber feromonas, porque tanto perfume ha degenerado esto, entonces necesariamente la oxitocina, la vasopresina del apego, que tiene que darnos el apego, no es. Cuando yo no tengo oxitocina, yo no necesito de nadie. Entonces ¿qué pasa? No tengo oxitocina. Vasopresina. Ay, no tengo ganas para nada ni para enamorar, no deseo nada. Vasopresina. Feromona, no vuelvo a nadie yo. No oreja medio a hombre. Entonces, feromona. Deseo sexual, porque necesariamente este pelado que es medio bisexual, medio gay, medio que no, ¿qué se llama? Isosexual. El que no tiene ninguna formación de identidad sexual se llama isosexual. Bien, entonces ven ustedes cómo el frontal se activa y cómo la frecuencia cardíaca y el plexo solar dice, ay, tengo mariposa, lo voy a ver, tengo mariposa al vacino que va a llegar, ¿no? Entonces no es el plexo solar se activa porque empieza a segregar jugo gástrico porque el frontal está mandando para que haya vasopresina y oxitocina y para que haya ese sudorcingo que forma feromona. Entonces el amor ya tienen que leerlo, a Master y Johnson tienen que leerlo, a Eric Fromm, la teoría del amor, tienen que leerlo, de Paido, capa amarilla, entonces eso determina que necesariamente ya se va a quitar las capacidades del amor. Y las vías glutaminérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas, bueno, y el sistema de los niveles de adrenalina, ¿no? También conocida como la epinefrina, ¿no? Es una hormona liberada por el torrente sanguíneo que tiene como función actor sobre el sistema cardiovascular y mantener el cuerpo alerta para situaciones y emociones. Entonces, ¿qué pasa con el paparpa? Hola, mi amor, ¿qué hace? Falta adrenalina. ¿Dónde está? Avísame que soy celoso yo.
No tiene feromona, no tiene adrenalina, no tiene serotonina. ¿Con quién estabas vos? Totalmente primitivo, su cerebro es totalmente de la primigenia. Y bueno, la adrenalina, esta es la capacidad que tiene para mantener el cuerpo alerta para situaciones de emociones fuertes, estrés, lucha y todo lo demás. Esta sustancia es producida por las glándulas suprarrenales y adrenales. ¿Con qué nosotros hemos anulado? ¿Por qué la adrenalina no tiene? Los corticoides. ¿No? Los corticoides nos anulan los sistemas adrenérgicos. Entonces, nosotros los colegas tenemos que tener mucho cuidado para dar un corticoide y deprivarlo. Nosotros tenemos que deprivar un corticoide hasta en un año. Lentamente, para que no haya la crisis adrenal. Bueno, entonces localiza arriba los riñones, los cuales también producen otras hormonas como el cortisol, aldosterona, andrógeno, noradrenalina, dopamina, que son... O sea, el 2025 vamos a curar con todo esto. Ya la estaremos. Bueno, y la mioximoglobina, ¿no? Esto, las hipoxias cerebrales, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho una investigación sobre 20 niños que las profesoras los aplazaron en primero, segundo y tercer año. Hemos hecho tomografía y resonancia magnética del parietal izquierdo y parietal derecho y tenían alteraciones en el precapilar y el postcapilar. Hemos usado indicadores cerebrales en jarabe y casi el 98% de ellos han reaccionado. No han mejorado el coeficiente intelectual en 100%, pero sí en 80%. Y no era problema que venía de un padre y un abuelo débiles mentales, sino tenían problemas de la hemoglobina. Entonces los precapilares no funcionaban bien y hemos dado indicadores cerebrales y funcionó una espectacularidad. Entonces ahí tienen ustedes la mioximoglobina perfectamente que afecta el cuerpo. Bueno, con eso y un bizcocho nos vemos mañana a las 8. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Caldemonte, por su excelente presentación de todos los conceptos.